Seguimos transmitiendo desde O7 en las conferencias que estamos teniendo en el día de hoy en este espacio de biocultura y de evolución humana. Un saludo de Luis Felipe González, que os habla, y estamos con mi buena amiga Victoria Peñaranda, que nos va a hablar sobre el karma. Fíjate, si Victoria tenemos para hablar sobre esto, pero como podemos hacer un pequeño resumen, lo voy a hacer cortito. Vamos a hacer lo más ameno posible, tanto para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales de O7, de Mindalia, y a través de las personas que están aquí con nosotros de público, que nos pueden preguntar en cualquier momento. Os dejo con Victoria Peñaranda y hoy sobre el tema del karma. Muchas gracias, Victoria. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, primero, como siempre empiezo, gracias a los que están aquí, especialmente a vosotros dos que habéis venido, por lo que habéis venido. Muchísimas gracias. A Mindalia Televisión, muchísimas gracias. Y a Tony, que está ahí, gracias, porque así no me lo corta. Y a los que están detrás de cámara, muchísimas gracias porque me permiten asomarme a sus hogares. Así que gracias. Bueno, hoy sí es un tema que a mí me gusta muchísimo, llevaba tiempo queriendo hacerlo. Y además ha sido especial porque hemos estado Hakun hablando de la maldición, de la brujería. Bueno, bendición o maldición, depende de cómo lo enfoquemos. Ha habido algunos puntos en los que estoy de acuerdo, otros no. Pero son cosas que atan, ¿no? Que al final son cosas que atan a la humanidad. Y por lo tanto voy a hablar del karma, que para mí es lo que más esclaviza a la humanidad. Y llevaba tiempo queriendo hacerlo. Pero comienzo, como siempre empiezo todas mis charlas, con una cosa. Y hoy cambio, porque parezco oculta. Voy a citar a Marco Aurelio. Y el emperador Marco Aurelio decía que no todo lo que oímos es un hecho y no todo lo que vemos es una certeza, sino una percepción. Aplicado a mí misma, sigo diciendo lo que siempre digo. Yo no soy el oráculo de la verdad, no tengo la verdad absoluta y por lo tanto esta es mi opinión. ¿Basada en qué? En mis experiencias, como ahora les voy a contar, en mis experiencias y desde luego en las fuentes que consulto, pero nada más. Pero también aplicado al tema que vamos a hablar acerca del karma, pues también considero que lo mismo puede ser aplicable, es decir, lo que consideramos una ley inmutable quizás no sea una ley y quizás solo sea una perspectiva. Bueno, pues dicho esto, que quede claro, porque no me gusta sonar dogmática, vamos a hablar del karma. ¿Qué es el karma? A ver, dicho de forma muy sencilla, el karma es una palabra en sánscrito que quiere decir acción. En realidad es activación, ¿no? Porque es una acción que conlleva una reacción, que a su vez da luz a otra acción, y por lo tanto es como los eslabones de una gran cadena de forma interminable que nunca para. El karma, dicho de otro modo, es lo que hace que nosotros tengamos la apariencia que tenemos, la familia que hemos escogido, el trabajo que tenemos, los problemas que tenemos y también las alegrías, porque se supone que todo lo malo que nos está sucediendo, nos está pasando, es como una consecuencia de los hechos malos que en otra vida hemos hecho. Y las cosas buenas es el premio, es el dharma. Es decir, en otra vida hemos hecho cosas buenas, como explicaba Hakun, y entonces, bueno, lo acumulamos y tenemos cosas buenas. Bueno, esto se le llama justicia. Y yo voy a hablar de si realmente es justicia, porque veremos qué es para mí. Partiendo de la base de que el karma existe, sí. Sí. Yo considero que esto que vamos a hablar de karma, como la gente lo concibe, no es como tiene que ser, también. ¿Pero que hay karma? Sí. ¿Lazos kármicos? Sí. ¿Deudas kármicas? Sí. Pero no como lo están explicando desde mi perspectiva, claro. Pero es como decir, ¿existe la mafia? Sí. ¿Tienen leyes internas? Sí. ¿Pero son legales? No. Y entonces vamos a ver cómo esta verdad inmutable que nos han querido enseñar, pues lejos de ser una justicia, es un castigo. Todas las religiones hablan de karma de una forma u otra, ¿no? No solamente es la filosofía budista, taoísta, espiritista. Es que ahora en Oriente todas las cosas las justificamos en base al karma y hablamos de ello. La Biblia, las religiones grandes también hablan de esto. Por ejemplo, la Biblia menciona lo que uno siembra, cosecha, obvio. Y también dice, como dice el Deuteronomio, yo soy un Dios que exige devoción exclusiva, que castiga hasta la tercera y cuarta generación de los que me siguen. Eso para mí es karma. Y en cualquier caso, con esta u otras palabras, así lo explican todas las religiones. Porque si soy bueno, pues voy al cielo o al paraíso. Y si soy malo, al infierno, al purgatorio o, como en algunos, el Gehenna, la destrucción completa.
Por lo tanto, el karma es una verdad extendida en todo el mundo y actuamos conforme a esto. Para entender lo que yo voy a decir sobre esto, sobre el karma, esta ley, me voy a remitir a cositas de mi vida privada para que ustedes entiendan por qué he llegado a esto, que es que luego dicen que copio. No, voy a hablar de mi vida privada por primera vez y quizás lo vayan a entender. Como no nos ve nadie, pues lo hago. Desde que yo tengo uso de razón, hay 4 cosas en mi vida, pero desde muy pequeñita, que yo quería saber. Una, estar segura de que cuando yo fuera mayor tendría la nevera llena de comida. También estoy sensible como Hakun. 2, saber por qué estas entidades que yo veía, las veía y me atacaban. 3, saber que mi vida, una vida de sufrimiento, no era una vida sin motivo, que de alguna manera yo cuando fuera mayor podría compensar a la gente. Y 4, lo que me ha sostenido durante todo este tiempo es saber por qué el sufrimiento. ¿Pero por qué el sufrimiento? A día de hoy tengo la comida en el frigorífico y en tuppers también. Estoy con mis terapias ayudando en lo que yo considero que, aunque sea un mínimo, pero lo estoy haciendo, de ayuda a los demás. Sé quiénes son estas entidades, qué hacen y desde luego también sé qué origina el sufrimiento. Pero siguiendo con esa línea de argumentación, desde muy jovencita entonces yo empecé a investigar muchísimas filosofías y religiones gracias además a mi hermano. Y de alguna manera con esa constante de qué es lo que ocasiona el sufrimiento, por qué. Y así llegué a una religión que ni hablar de ella, pero que estuve durante muchísimos años, por eso sé tanto de la Biblia, que me ayudó en ese momento a entender por qué existía el sufrimiento. Lo que pasa es que llegó un momento en que esa percepción que yo tenía del Creador, de Dios, del campo cuántico, de la fuente, como le queramos llamar, no correspondía con esto, porque Dios es un Dios de amor. Y todo lo que hace está basado en el amor. Es que Él es amor. No que tenga, es que Él es amor. Que no es lo mismo tener un perro que ser un perro. Los verbos no se conjugan igual. Entonces Dios es amor. Y si Dios es amor, no puedo entender, y esta era la máxima, cómo es posible que para que yo evolucione yo tenga que sufrir. Porque si Él es amor y yo, que soy algo que ha salido de Él, como dice la Biblia, imagen y semejanza, pero en realidad somos parte de Él, somos un Dios en pequeñito. Entonces, ¿cómo es posible que si yo como humana, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y todo esto lo podemos entender, cuando les ponemos a estudiar, queremos que estudien de la mejor manera, la mejor luz, que estén con calorcito, fresquitos si es verano, que hayan comido, y les tenemos que regañar, les regañamos, pero no les castigaríamos pegándoles palizas para que entendieran. Por lo tanto, que la letra con sangre entra, no. Y por esto yo pensaba, ¿por qué yo me tengo que erigir más que Dios pensando que resulta que yo tengo un sentido de la justicia y Dios, que es justicia y que es amor, resulta que le estamos diciendo que para que Él evolucione a través mío o yo a través de Él, tengo que sufrir? Así que de nuevo estaba esa constante vital. Dejé esa religión, no pertenezco a ninguna, pero me enseñó muchas cosas, mucho trabajo interior. Y así comencé a investigar más cosas, como hacemos todos, que no es que yo tenga maestras, no, es que yo investigo. Y bueno, me tocó también aprender acerca del karma, que todos hablamos, porque todos bromeamos, ¿no? Y me pasó algo, verán. El responsable de ese sufrimiento que yo tenía era mi padre, maltratador, que murió, pero antes de morir, yo de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, le perdoné. ¿Y cuál fue la sorpresa? Como yo, ya saben ustedes que a veces veo cosas, siento cosas. Bueno, pues desde el otro lado, mi padre me pide ayuda. Y me dice, sácame de aquí que estoy en una segunda muerte. Y entonces, bueno, para mí fue un shock. Y pido ayuda, porque claro, con la familia uno siempre intenta pedir ayuda. Y pedí ayuda a personas que estaban muy cerca de mí. Luis, te llaman. Y pedí ayuda. Y entonces ellos me dijeron, mira, ¿el problema cuál es? Pues que tu padre, claro, tú seguramente en otra vida fuiste una maltratadora, claro, fuiste una maltratadora y hiciste un arreglo, como se hace siempre, ¿no? Se hace el arreglo pues para que estas almas te ayuden, ellos hacen habla de padre quizás, para que te ayude y de esta manera tú aprendas el no sufrimiento, o sea, la no violencia. Pero claro, me decían, como él tenía libre albedrío y no ha cambiado su forma de ser, pues él ha castigado. Y entonces yo decía,
Pero vamos a ver, si se supone que hacemos los arreglos y mi padre ha hecho el arreglo conmigo para que yo aprenda y él tenía que ser el modelo malo, porque ahora se le castiga, lo único que tenía que hacer era cumplir con esa obligación contraída conmigo. No, porque había libre albedrío. No, pero entonces yo no hubiera aprendido. Y era la pescadilla que se mordía la cola. Y al final continué en shock porque me di cuenta que daba igual lo que se hiciera, daba igual, siempre te pillaban. Siempre sufrías. O sufría porque las consecuencias de vidas pasadas, o porque yo había hecho un papel y un acuerdo con otro alma para que venga como madre, como padre, como hermana, como jefe, como quien sea, pero que me enseñara a través de cosas malas, y también como yo resulta que hice ese trato, pues también me iban a pillar. De todas las maneras me pillaban. Y me reboté. Y seguía rebotada con la vida pensando, esto no me encaja con Dios, no me encaja con la fuente, y seguía investigando. Y como no hay casualidades sino causalidades, llegó a mi vida un libro maravilloso, que por eso siempre digo que cuidado, yo cuento de mis experiencias, aviso navegantes. Y me encontré con un amigo que es que practica artes marciales, taekwondo y todas esas cosas, que a mí la vestimenta me gusta, pero entonces siempre le decía, mira Miguel, que esto es una filosofía de violencia, yo ando con mucho cuidadito. Y entonces él, para demostrarme que las artes marciales es una filosofía de vida, de paz, me regala un libro. Y él no supo nunca, bueno sí, ahora sí porque lo va a ver y lo he comentado, pero no supo en ese momento valorar qué gran alcance ha tenido ese regalo. El libro se llama La espada de la vida, de Alfonso Araujo, y el siguiente autor creo que es Víctor Ruiz Quijano. La espada de la vida es un libro de artes marciales, pero fíjense lo que dice aquí. Pocos saben que este es el libro en el que está inspirado el Kybalión. El Kybalión, Hermes Trismegisto, el Kybalión, como es arriba es abajo, causa-efecto, el karma, acción, reacción. La fuente original de lo que estamos pensando no era el Kybalión. Era esta filosofía oriental milenaria que durante milenios ha estado en silencio, guardada celosamente, pero que su influencia sí que llegó por diferentes vías, como por ejemplo la ruta de la seda. Y así llegó a influenciar en el pensamiento griego, según explica el libro, el pensamiento griego y el pensamiento egipcio y muchos más. Y por lo tanto se demuestra cómo el Kybalión está basado en estas 37 sentencias de la espada de la vida. Y fíjense, me emocioné, sí que iluminé. Dice allí, para demostrarlo, ¿no? De las 37 sentencias, la 28, existe la causa que genera el efecto. Karma. Pero luego dice, existe el efecto sin la causa. El efecto sin la causa. O sea, que a mí me pueden pasar cosas buenas o cosas malas sin que yo lo haya originado. ¿Verdad que se va entendiendo, no? El efecto sin la causa. Y luego dice, muchas causas pueden generar un solo efecto. Todavía más. Porque, y ahí es como que da igual si es bueno o malo, las dos cosas se pueden conjugar para que a ti te pase algo malo. Y aquí menciona incluso una cita del antiguo arte de la guerra y dice, el valiente y el avaro van a la vanguardia de la guerra. El valiente y el avaro. Dos dos actitudes completamente diferentes, dispares. La avaricia y la valentía. Negativo, positivo, llegan a un mismo acuerdo, van a la guerra. Y luego dice aquí, claro, muchos efectos pueden devenir de una sola causa. Esto es realmente el karma. Así que leyendo el libro, que me emocionó, lo leí en una sola noche, lo tengo subrayado por todas partes. Aquí explica realmente lo que es el karma. Y fue donde entendí, el karma es solamente la autocorrección que el ser humano se hace a sí mismo. La autocorrección que el ser humano es capaz de hacerse a sí mismo. Y así uno puede cambiar su historia, corregirse él, como ahora veremos en otras cosas, corregirse él. Y así, por ejemplo, personajes como Buda, como Jesucristo, pudieron hacerlo. Por eso Jesucristo decía aquella famosa frase cuando estaba en la cruz, en el madero, mejor dicho, que decía, Padre, si no deseas, pase de mí esta copa, pero no como yo deseo, sino como tú quieres. ¿Por qué? Porque él sabía que en ese momento de lucidez plena podía decidir si continuaba de esa manera o cambiaba el curso de su historia. Luego hay una cuestión teológica, filosófica,
de si Cristo estuvo o no y si sirvió para algo ese sacrificio, pero esto ya es otro tema. Pero Cristo en ese momento supo que podía cambiar su historia. Y entendí, ese es el karma, la autocorrección que el ser humano tiene la capacidad de hacerse. Y claro, como las sincronicidades se siguen dando y las causalidades, yo siempre he visto la vida desde una perspectiva, ahora lo veo de otra manera, pero claro, empecé a pensar, quizás no la verdad estaba ahí, ¿por qué estaba ahí? Y me acordé, el canon bíblico, lo que llamamos el canon bíblico, las escrituras griegas, no el hebreo, el canon bíblico se compiló 3 siglos y pico después de la muerte de Jesucristo, creo que fue en el Concilio de Nicea. ¿Quiénes escogieron esos evangelios, esas cartas? La escogieron los llamados padres de la Iglesia, los que luego serían San Agustín y otros más, los padres de la Iglesia, de una Iglesia que quería salir adelante y salirse con la suya como hoy en día. Y por lo tanto escogieron esos evangelios y no el resto. Pero no porque no fueran inspirados o no fueran valiosos, sino porque el resto de los evangelios denominados gnósticos tienen una información que a ellos no les gustaba. Y así fui a parar, lo tengo aquí como apunte, como chuleta, porque luego con los nervios me pongo nerviosica. Pues habla acerca del apócrifo de Juan, que es que me ha encantado, y aquí cito muchas veces, encontrado en los códices de Nag Hammadi y en otro texto copto del Códice de Berlín. Y en este texto habla acerca de lo que yo vengo denunciando mucho tiempo, habla de los arcontes. Los arcontes y la influencia que tienen los arcontes hacia la humanidad a través del karma. Primero, ¿quiénes son estos arcontes? Y por eso ya entro en qué es el karma para mí. El karma para mí es la manipulación que a través de unos implantes de control, es decir, es una programación mental que tenemos a través de estos arcontes. ¿Qué son los arcontes? Son unas entidades que están mucho más allá de esta dimensión, quinta dimensión, más allá, que en algún momento ellos estaban con ese creador de la fuente, ellos estaban a su lado, él les dio poder para que extendieran la vida por la tierra. Y en un momento dado, ¿dónde me pongo? Y en un momento dado, ellos se quisieron independizar al ver el poder que tenían. Al independizarse de la fuente de energía, perdieron la capacidad de vivir eternamente porque se desenchufaron de donde viene la energía. Y tampoco podían evolucionar porque además les faltaba alma, porque cuando uno se desenchufa de su creador, pierde el alma. Y por lo tanto, la necesitaban de alguna forma extraer de una manera poco adecuada. ¿A través de qué? A través de sus esbirros, como ahora veremos además, controlan desde hace millones de años a la humanidad a través de una programación mental para asegurarse el qué? Que el miedo y la culpabilidad siempre estén presentes, porque todo lo malo, todo lo negativo sale del miedo y la culpabilidad. Y así nos atan no solamente aquí, en el dolor, en el sufrimiento, en la culpabilidad, sino que se aseguran de que en la siguiente vida también tengamos lo mismo. Y eso se llama programación mental, a través de unos implantes de control, y entre esa programación mental está llamada ley del karma. Y claro, veo en estos escritos que habla acerca de esto y dice que los gnósticos, entre otras cosas, advirtieron explícitamente sobre los arcontes porque decían que afectaban al pensamiento humano, o como decía Carlos Castaneda, era la programación foránea que tenemos. Es que no es nuestra. Ahora veremos, es que no es nuestra, es una programación de los arcontes, pero es que aquí lo dice además. Y luego decía, el jefe supremo de los arcontes, el demiurgo, lo que sería, qué sé yo, como el Dios supremo, ¿no? Dice que hace un trato con la Divina Sofía. La Divina Sofía sería la sabiduría, la tierra, ¿no? Me da igual cómo se le llame. ¿Por qué? Le permite a este arconte, dice que sus esbirros esclavicen a la humanidad, pero fíjense cómo lo dice, con cadenas de alguna clase. ¿Qué cadenas? Esas cadenas son las obras del destino o el arrastre de la compulsión, es decir, que un acto obligue al siguiente. La programación mental de estos arcontes es hacer que un acto obligue al siguiente, nos lleva en la rueda del karma. De manera que el hombre, vuelvo a repetir, si no tuviera esta influencia de los arcontes, sería completamente libre para autocorregirse a sí mismo. Esto
sería el karma. Y luego sigue diciendo en ese mismo códice, en ese pasaje 19, parece que cito de la Biblia, habla de la superioridad de la humanidad, y esto ya me supera, me encanta, porque dice: los arcontes saben que por medio de la inteligencia divina y la luminosa imaginación, los humanos pueden corregirse a sí mismos y mantener, fíjense, mantener su comportamiento de acuerdo a todo lo bueno y productivo y consecuente con los diseños de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Traducido, porque a veces nos enredamos. Quiere decir, lo que yo siempre vengo diciendo, que el ser humano por naturaleza es bueno. Es bueno. No hay más, es que es bueno. ¿Por qué nos conducimos a veces con cosas malas? ¿Por qué hacemos cosas que están mal? Por la influencia de ellos, como ahora veremos. Pero el ser humano tiene que ser bueno por naturaleza por una razón muy simple. Es que somos un pedazo de Dios. Y si somos un pedazo de Dios y Dios es bueno, ¿cómo voy a serlo yo malo? Pero esto lo puedo explicar como pasa, por ejemplo, desgraciadamente, con niños en África, que todos sabemos que les secuestran para que vayan a las minas o para que actúen como soldados, ¿no? Desde muy pequeños los violan, asesinan a sus familias delante de ellos, les obligan a torturar, a matar, y así se convierten en asesinos. Pero son niños. Y claro, si no fuera por esto que les ha llevado a comportarse de esta manera, yo no justifico un acto de violencia, pero entiendo por qué viene, estos niños serían niños que estarían jugando seguramente al fútbol o con una calabaza, me da igual, pero serían niños. Por lo tanto, se les ha obligado y ahora son personas que hacen daño. Pero el ser humano es fundamentalmente bueno. La influencia arcóntica le lleva a hacer cosas malas. Y luego sigue diciendo que este jefe principal, Laldabaoth, sabía que la especie humana iba a ser desobediente a él debido a la luz de la imaginación innata en la humanidad. De manera que, ¿qué hace? Hace que cualquier tipo de hecho, en el caso del humano, se haga repetitivo y tome vida propia. Y así, si el ser humano no se corrige, no se autocorrige, claro, tiene que venir otro tercero y corregirse. De manera que, según estos evangelios gnósticos, el karma no es sino una manipulación mental que a través de unos implantes de control establecen unas entidades ajenas a nosotros, estos arcontes, que lo que quieren es asegurarse su alimento de cada día. El sufrimiento, la culpabilidad y el dolor. Y asegurarse de que cada vez que vayamos al otro plano tengamos sufrimiento, culpabilidad y dolor. Esto no es ni más ni menos que esto. Desde mi punto de vista, claro. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer entonces para salir de esa rueda del samsara? Hay una cosa importantísima y es que vibramos, como explicaba Hakun hasta con la brujería, vibramos, ¿no? Estas entidades están en una vibración baja. Por lo tanto, si yo me elevo, les contemplo desde abajo. Yo me puedo elevar aquí. Podemos hacer dos cosas. Una, quitar nuestros implantes de control, que yo sigo diciendo que es la programación mental. Dos, subiendo la vibración. ¿Para qué? Pues como decíamos antes en la anterior charla, para que cuando nosotros subamos arriba, hay un momento en que ya no es el ser humano, ya es ese alma que cobra conciencia, que cobra consciencia, puede corregirse. ¿Por qué? Porque, de nuevo repito, los humanos, como salimos de la fuente, del Creador, tenemos tres cosas que nos dignifica y que nos hace especiales. La conciencia, el alma y el libre albedrío. Y cuando juntamos las tres cosas, hay un momento en que cuando llegamos al otro plano, si somos capaces de entender, de saber que esto que se puede presentar en forma de juntas kármicas, ángeles, arcángeles, señores del karma, me da igual cómo les llamemos, si entendemos que esto puede ser perfectamente la manipulación mental de ellos para hacernos caer y venir aquí con el libro gordo de Petete bajo el brazo, si entendemos esto, hay un momento en que ese alma está completamente lúcida, pero completamente, y es capaz entonces de examinar sus hechos y decidir dónde ha estado el error, porque claro que venimos a aprender y a evolucionar, entendiendo el error, pero ahora vamos a bajar a compensar el error, no a repetir el error. Y lo voy a poner con un ejemplo. Hay veces que, bueno, yo estoy muchos años de voluntariado, ¿no? Y hay hospitales como el de Toledo, que además de aquí saludo a José, que me estará viendo.
Bueno, entonces hay gente que ha sido capaz de conducir ebrio o drogado y ha provocado un accidente. Y ahora hay jueces maravillosos que dicen, mira, tú vas a hacer un trabajo con ellos. Vas a cuidarles, vas a ir a los centros, a sacarles, a hacerles cosas. Es un trabajo para la comunidad. ¿Esto qué consigue? Que ese hombre tome conciencia de lo que ha hecho, que vea el sufrimiento de esa persona y que además lo compense. Sí se puede compensar, pero bueno, de alguna manera que compense. Ahora, yendo a la cárcel, lo único que acumula es rabia. Rabia, y el señor que está en el hospital no va a enterarse de nada, no le está compensando, pero el otro acumula rabia y al final es muy posible que cuando salga, como así ha pasado, y lo puedo asegurar, repitan la misma cosa, con más o menos de gracia, pero repitan. Por lo tanto, cuando subimos arriba, nos libramos de los apegos. Aquí nos quitamos los implantes, aquí subimos la vibración y cuando llegamos arriba, entonces decimos no. Voy a ver dónde he sido el problema, dónde estaba, qué he sido yo, violento, poco paciente, no he sido generoso. Voy a hacer algo que compense, voy a trabajar, voy a bajar para compensar esto. Y de esta manera el ser humano se autocorrige. Porque no olvidemos que la influencia de estos arcontes se extiende, se manipula a través de sus esbirros, pero también a través de una élite y a través de un sistema que todo lo que está haciendo es fomentar cosas para confundirnos y no ver lo que realmente somos. El hombre tiene poder, es un creador. Y entonces absolutamente todo lo que vemos en este mundo, en las noticias, el sistema sanitario, el sistema educativo, yo qué sé, las películas, todas estas cosas, el calentamiento, supuesto calentamiento global, las vacunas, qué sé yo, hasta esto que vemos tanto por internet, y yo hablo de implantes, pero no estoy todo el tiempo diciendo que vienen a atacarnos los ovnis, porque es que no. Entonces, todo esto que nos están haciendo es ir acogotándonos, llevándonos, distrayéndonos para que se nos olvide y hagamos ese examen de conciencia, nos empoderamos y somos seres libres, que en definitiva eso es lo que somos. Por eso digo siempre que usemos lo que Dios nos ha puesto aquí ahora, la conciencia, el libre albedrío y nuestra alma. Y cuando pasemos al otro lado, digamos no, porque se puede decir no a estas entidades. Se puede decir no. Y entonces, con nuestro pleno poder, resolvamos cambiar esto. Es cierto que la vibración de la humanidad está cambiando muy rápidamente y eso es maravilloso. Y como parte de esto es descubrir la verdad de estas entidades. Pero yo desde luego así lo pienso, así lo creo, así lo siento, así lo enseño. Y es verdad que mientras que esté aquí tendré que trabajar con problemas kármicos del pasado, pero desde luego les puedo asegurar que cuando suba, a mí no me pillan otra vez aquí así no, de esta manera. Así que bueno, esto es mi pensar, mi forma de sentir, no me quiero extender, así también nos atiende. Muchísimas gracias por estar aquí, a los que están detrás de cámara, a Tony y a todos vosotros. Muchas gracias.